La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Tu Devocional. Hoy vamos a meditar en el señorío de Jesús, ese concepto maravilloso, extraordinario y definitivo para entender la vida cristiana. Porque sin entender ciertamente el señorío de Jesús, es absolutamente imposible relacionarnos con Dios correctamente. Meditemos en estos minutos delante del Padre y ungidos y guiados y en la comunión con el Espíritu Santo, para que nos adentremos en el corazón del Altísimo como Él espera cada día que lo hagamos. Me uno a ustedes en los próximos minutos y vayamos a esta audiencia personal con el Padre. Amén. Bienvenidos. La porción sagrada sobre la cual vamos a meditar está en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 45. Dice así en el nombre del Señor: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo 21, 41 al 45. Amigos y hermanos, meditemos en esta verdad suprema del Evangelio. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos a través de la oración, reconociéndolo primeramente como Salvador. A Jesús se recibe primero como Salvador. Lo que el Señor ofrece es salvación y vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16 como punto de partida, y todo el concepto de Jesús parte de la salvación. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, que es se salve. Porque hay condenación, porque hay salvación, y hay salvación porque hay condenación. Así que Jesús vino a salvarnos del pecado adánico, heredado genéticamente, definitivamente. Él es el único que nos puede cambiar la condición original, genética, que nada tiene que ver con religiones ni con buenas obras. Ciertamente, amados, necesitábamos un Salvador porque estábamos separados irremisiblemente de nuestro Creador, de nuestro Diseñador, de nuestro Dios, de manera definitiva. Jesús viene y nos ofrece salvación muriendo en la cruz. Por ello, lo que primero aceptamos
Y lo que de verdad recibimos el día que aceptamos a Jesús en oración fue inmediatamente reconexión del sistema, salvación, una nueva reconexión. La red vuelve a funcionar, la imagen vuelve a salir y volvemos a ser un monitor, una unidad sistemática conectada. Pero, ¿qué sigue? Una vez se reconecta un computador que estaba desconectado y no tenía la imagen, no tenía utilidad alguna, implica, para que sea útil, empezar a restaurar los software, los programas que lo habiliten y le haga útil. De eso se trata el señorío. La salvación es puntual, es única, es absoluta, es definitiva. La reconexión con el Eterno es para siempre. Ella irá por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Ella irá, dicha salvación, por la eternidad. Dios no la quebrantará. Ya fue reenchufado. Pero repito, el señorío, no. El señorío implica trabajar, programar. El señorío implica planear. El señorío implica sujetarse a proyectos y programas. El señorío es un proceso. La salvación es única y puntual. La reconexión. El señorío es un proceso. Normalmente nos dicen: reciba a Jesús como Señor y Salvador. Y la verdad es que es como Salvador y lo vas recibiendo para poder enseñarle más bien a aceptarlo como Señor. Si miramos el concepto en el diccionario, en el secular, Señor quiere decir amo y dueño de una cosa, de alguien o de muchos. Por aplicación, Dios, dueño de una cosa, de alguien, de muchos, y en este caso debiera ser de todos. Por tanto, Señor es alguien a quien se debe obedecer, a quien se debe sujetar y quien se tiene que temer. Es Señor porque es dueño. En Lucas 6:46, Jesús mismo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El señorío está ligado a la obediencia. Y la obediencia es un proceso de formación que implica declinación de la voluntad, adiestramiento del alma y decisiones definitivas. No es fácil adquirir esto. Tiene que ver con el carácter, que va más allá de la personalidad y va más allá del temperamento. El carácter es lo que trasciende después de la tumba y con el cual viviremos en la eternidad delante de Dios, en el multifacético espectro del reino de los cielos. Aquí aprendemos es carácter. Poder recibiremos allá con un chasquido de dedos del Señor. No es poder el cristianismo, lo que tenemos que aprender aquí. Ni a dar, ni a recibir, ni a ejercer. Aquí hay que aprender es a obedecer. No es poder, es obedecer. Para que haya señorío, haya carácter trascendente. Así que, amados, la obediencia se asimila al señorío y el señorío, a su vez, por tanto, se asimila a una palabrita profundamente teológica que el apóstol Pablo la trata
in extenso en sus 13 cartas del Nuevo Testamento, digo. Esa palabrita, ese proceso que lo trata textualmente Pablo y nos exhorta a asimilarnos a ello, se llama santificación. No santidad. Santidad es producto terminado, ¿no? Santo de santidad es producto terminado. Santo Padre es la mejor referencia a Dios. Producto terminado, creador, engendrador de todas las cosas. El Santo Padre. No hay ninguna blasfemia más grande que decirle a un humano Santo Padre. Es casi que pegarle en el rostro un escupitajo al Dios Padre Todopoderoso, el único Santo Padre, su santidad, producto terminado. Nosotros, todo ser humano nacido de mujer, y el único sobre la tierra que no nació de mujer, dice el apóstol Pablo, fue Jesús, traído por el Espíritu Santo, que no fue traído por hombre, por humano alguno, sino por el Espíritu Santo. Él, Jesús, fue el único santidad o Santo Padre, buen pastor. Todos los demás, por humanos, estamos en proceso, y por cristianos, mucho más. El no cristiano no tiene el señorío de Jesús y no está en santidad. El cristiano no tiene el no cristiano no tiene esperanza alguna de llegar a la perfección y a tener un carácter que quepa en el reino de los cielos. Pasará la eternidad con el carácter abolido, abollado, averiado, fisurado y descompuesto, por lo tanto, desechado por Dios. Pero los cristianos somos los únicos que por el Espíritu Santo estamos en proceso de santificación, es decir, en obediencia creciente. Tenemos esperanza. ¿Quién es Jesús? Sí, es nuestro Salvador. Es mi Salvador. Es tu Salvador. Es la única esperanza de salvación para la humanidad, para todo ser humano sobre este planeta. Pero luego, ¿qué? Es el Señor. Nadie sobre la tierra puede decir, Él es totalmente mi Señor. Hasta el último día, y repito, de eso se trata la vida cristiana, estaremos aprendiendo a aceptar y vivir conforme al señorío de Cristo Jesús en nuestro corazón. Algunos partirán o partiremos con un gran porcentaje, un altísimo porcentaje de conquista del señorío de Jesús sobre nuestras almas. Otros no permitirán el señorío, no obedecerán, serán sutiles, evasivos, postergadores, camuflados en el mundo como cristianos, pero son impíos. Ellos llegarán atrofiados, enanos, sin desarrollar, por lo tanto con un carácter débil, frágil, limitado. No perderán la salvación, pero ocuparán renglones, puestos de muy poca monta en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos hay organigrama. En el reino de los cielos, en todo reino, lógicamente, hay un staff directivo, ejecutivo, operativo, y por lo tanto, algunos se salvarán, léase, escaparán de la ira de Dios, del fuego eterno, el cilicio, como decían los teólogos del siglo XIX, escaparán del terrible castigo del infierno, pero tampoco disfrutarán del regocijo, la plenitud, la gloria, la satisfacción y el estrellato
el reconocimiento, la grandeza, la autoridad y el poder que tanto buscan, no lo disfrutarán. Permanecerán allí confinados, tal vez al ostracismo, allá a la indiferencia, apenas subsistiendo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allá también hay tristeza. Habrá un sentido de decepción para ellos, aunque sin dolor, sin castigo, pero conscientes de que perdieron la oportunidad de haber sido gloriosos como aspiraban en la tierra a hacerlo, y desperdiciaron la oportunidad de alcanzar la satisfacción de esos anhelos más profundos de manera eterna. Así que es el señorío. Por eso él le pregunta a quiénes, a los fariseos, en el versículo 41 de la porción que leímos de Mateo 22. Allí en Mateo 22, 41 al 45, el Señor les pregunta a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? Le dijeron: es hijo de David. Y cómo David lo llama Señor. Y él dice: ¿cómo fue que el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra? ¿Cómo es que llama Señor al Hijo? Es interesante. Jesús reclama el título de Señor. Jesús, lo único que enarbola delante de la tradición y de la religión farisaica, que es lo mismo que toda religión y tradición, quiere decir fariseísmo, reclama el señorío. Porque el fariseísmo, es decir, el ritualismo, la liturgia, la tradición, la religión, reclama es el señorío a ellos. El sínodo, el concilio, la no sé qué, lo trazan ellos para que le obedezcan a ellos. Ellos trazan los postulados, la legislación religiosa, para que la sociedad se ciña a sus designios y a sus proclamas. Pero Jesús dice: no, en el cristianismo el único que traza los designios y proclamas soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy el único Señor. Y el Señor es legislador, determinador, y por lo tanto hay que amarle, obedecerle y temerle. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacen lo que yo les digo? Amén. Levantemos, amados, una oración al Señor precisamente. Acompáñenme. Oremos. Omnipotente Padre Celestial, soberano Señor, a quien evadimos y enfrentamos allá en Edén, en los genes de Adán. Gracias por venir en la persona de Jesús a buscar lo que se había perdido. La verdad, tu señorío. La verdad, se había perdido tu soberanía y señorío sobre tu creación, sobre la tierra misma que fue entregado a Satán por el hombre, y sobre el corazón del hombre, de donde fuiste sacado de la manera más grosera y temeraria. Pero tú viniste en Jesús para sentarte nuevamente en el trono que le pertenece, en el trono que diseñaste para reinar nuestro corazón, el corazón del hombre, el trono de carne, no de mármol, ni de madera, ni de piedras preciosas, como el hombre caído, guiado por Satán, lo anhela. En mi trono anhelas sentarte como Señor. Padre, me has salvado. Muchas gracias.
ofrendando a tu propio Hijo hasta la última gota de su sangre para lavarme y limpiarme y hacer justicia de mi pecado. De verdad me salvaste. De verdad nos salvaste. De verdad nos sacaste del lodo cenagoso y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Nos has salvado. Pero entendemos, oh Dios, que ese es solo el principio y que está todo por hacer. Labor que se trata de la entronización de tu presencia por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, en nuestro corazón, de tu absoluto y total señorío. Gracias por escoger mi corazón, Padre, como lugar donde tú puedas de verdad ser Señor, como es válidamente tu anhelo. Siéntate, enseñoréate, y por el Espíritu Santo inclíname mi corazón y mi conciencia, mi mente y todo mi ser para obedecerte. Gracias, Señor. Gracias por venir a ser ese Señor resplandeciente, refulgente en mi corazón, y por enseñarme día a día y momento a momento que no solamente te debo amar, sino literalmente obedecer y temer. Temer en sentido positivo, no de miedo, sino en sentido de reverencia, prudencia y respeto, asimilado a obediencia. Y yo te temo y te quiero obedecer la letra menuda de tu palabra. Quiero aprender a hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra y en mi corazón, dice el genuino cristiano. Gracias, Señor Jesucristo, por sentarte allí y enseñarme por el Espíritu Santo día a día tu voluntad en lo grande y en lo chico. Bendito sea, Señor, por ese anhelo maravilloso que quieres de resplandecer en el trono de carne que es mi corazón. Te adoro y te bendigo, Señor, por haberme escogido para ese propósito superior, para ese propósito trascendente. Gracias por mostrarme el camino de los 10 mandamientos, de Levítico 19, 18, 19, de Mateo 5, 6 y 7, en donde está expresa, clara y detallada tu voluntad para mi santificación. Te adoro y te bendigo en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.